Bien, hermano, así dice que la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo que qué haría porque no tenía dónde guardar sus frutos. Y entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice que así es el que hace tesoro para consigo, tesoro para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Así, hermano, esto habla acerca de un hombre de manera general. No habla de una persona específica que solamente hace tesoros materiales, porque sí, aquí el Señor está poniendo un ejemplo acerca de alguien que hace tesoros materiales para sí mismo, pero sin embargo no es rico para con Dios. Este es el que trabaja para sí mismo, pero trabaja para sí mismo conforme a la vida que lleva en el cuerpo, no conforme al alma y no conforme al espíritu, porque el alma está en el hombre y el alma es de Dios, como dice que aquí que todas las almas son mías y el alma que pecare morirá. Bien, el alma es del Señor, porque está hecha a la imagen y a la semejanza del Señor, pero somos nosotros mismos, pero es el hombre interior, ¿ya entiende? Es el hombre interior. Y es el hombre que necesita ser edificado y es el hombre que necesita ser enriquecido. Pero el hombre que piensa en sí mismo, no pensando en su alma, no pensando en su edificación, no pensando en su salvación y en su enriquecimiento espiritual, este piensa en sí mismo pero en el cuerpo, según lo que él vive en el cuerpo y según lo que ve en sus ojos y según lo que siente. Pero no es rico, dice que para con Dios, porque la riqueza que se le da a Dios es la vida que se lleva para Dios, hermano. Eso quiere decir hacer todas las cosas que se hacen para Dios, como dice, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hacer las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no se trata de decir en el nombre de Jesucristo hago esto o lo otro, porque eso solamente sería de palabras, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiere decir que hacerlo porque es para el Señor y el Señor nos los ha mandado. Dos cosas, es para el Señor y el Señor nos los ha mandado. Eso es espiritualmente hacerlo en su nombre, porque las cosas para Dios se hacen espiritualmente desde lo profundo del interior, pero no de palabras solamente, o sea, no que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hago tal cosa, porque si fuera así, podríamos entonces pecar, matar, adulterar, codiciar, envidiar, golpear y decir, en el nombre de Jesucristo hago esto. ¿Y eso sería acepto acaso? Eso no sería acepto. Entonces no es de palabra. Eso hay que entenderlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que es para el Señor y es que es porque el Señor nos los ha ministrado, porque el Señor nos los ha mandado. De una u otra forma Él nos los ha mandado, porque el Espíritu se manifiesta así de esa forma. Esto que le estoy diciendo, bien, permítame. Bien, hermano. Lo vemos en Efesios y lo vemos en el libro de los Colosenses. Todo lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, dice que lo hagamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque del Señor será que recibiremos nosotros la recompensa de la herencia. Bien, este es el que es rico para con Dios, este es el que se olvida de sí mismo y es rico para con Dios, como el Señor se olvidó de sí mismo y fue rico para con nosotros. Y por eso es que dice que siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así dice, pero cuando se habla de pobreza y se habla de riqueza, enseguida las personas se van a lo material, enseguida las personas tienden a dirigir su mente al dinero, tienden a dirigir su mente a las posesiones
materiales, pero esto no se refiere cuando el Señor habla en toda la Escritura acerca de riqueza y de pobreza, sino que el Señor habla de pobreza, de despojarse de sí mismo y de abandonarse a sí mismo por el prójimo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, donde dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre. En 2 Corintios 8:9, que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. O sea que Él dejó su trono, Él dejó allí, siendo imagen de Dios, se negó a sí mismo, dejó allí el trono y dejó el cielo, y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Así el Señor, siendo rico, porque toda la riqueza es de Él, toda la riqueza espiritual, toda la riqueza, y entrar en un cuerpo de hombre es hacerse pobre. ¿Por qué? Porque entra en un cuerpo pecaminoso. O sea, no es que peca, porque nunca pecó, sino pecaminoso, que quiere decir que puede pecar, ¿ya entiende? Y que es tentado al mal, y que es pecaminoso. Entonces por eso que dice, se hizo pobre siendo rico, entró en un cuerpo que no es glorificado, sino que es un cuerpo que sufre, sufre un montón de cosas a causa del pecado, sufre dolencias por causa del pecado, sufre cansancio por causa del pecado, porque nada de eso había en el hombre que Dios hizo al principio, en Adán, antes de pecar. Sufre allí enfermedades por causa del pecado, sufre malestares por causa del pecado, malos olores, hambruna y de todo tipo de cosas por causa del pecado, y es tentado para pecar. Y entonces por eso que dice, se hizo pobre, se sometió en este cuerpo, siendo rico, para que nosotros, por Él haber hecho eso, y siendo semejante a nosotros, por Él haber hecho eso, y muriendo en esta semejanza, venciendo a la muerte en esta semejanza, entonces nosotros por esa pobreza, por causa de que Él venció en esta semejanza, ahora seamos enriquecidos. Pero ¿cuál es la riqueza? No es riqueza de tener más dinero, ni es riqueza de tener más casa, sino que se trata de una riqueza espiritual desde la base de la fe, partiendo de la fe, que es el primer tesoro que recibimos de nosotros, que recibimos de Dios, el primer tesoro que recibimos de Dios, por lo cual dice también que el Señor escogió a nosotros, el Señor nos escogió a nosotros los pobres para que seamos ricos en fe. O sea, dice en Santiago, eso está en Santiago capítulo 2 y verso 5, cuando dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahí está, escogió a los pobres de este mundo para que seamos ricos en fe y herederos de su reino, llenos de riquezas indecibles, espirituales y de todo tipo de riquezas materiales, pero que no corrompen, porque hablan de los atributos de Dios en el hombre. Hablan del hombre perfecto, hecho a la imagen de Dios por Jesucristo, ¿entiendes? Entonces, a esto se refiere cuando dice que con nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto se refiere a una riqueza espiritual, a una riqueza que va creciendo desde la base de la fe. Por eso que dice que seamos ricos en fe. Va creciendo desde la base de la fe, porque lo primero que Él pone en el corazón del hombre, el Señor, es la fe. Por lo cual también contiene la Escritura en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. De modo que la fe fue lo primero que Dios nos puso. Esto no es de nosotros, esto viene de Dios. Unos lo reciben, otros no, pero viene de Dios. El que lo recibe, escucha la palabra, y lo primero que hace es creer. ¿Ya entiende? Porque eso fue lo primero que Dios puso en su corazón, creer. Entonces, eso va desarrollando todo lo demás, a medida que somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor nos va enriqueciendo, nuestro ser espiritual nos va enriqueciendo. Muchos confunden y dicen, bueno, somos salvos por gracia. Entonces, ¿cuáles son las obras? Porque dice que somos salvos por gracia y que hay que hacer obra. Una cosa es la salvación. No somos salvos por obra de justicia
que nosotros hubiéramos hecho. No somos salvos por alguna buena obra que nosotros hubiéramos hecho, porque agradáramos un poco más a Dios que otros. No, sino que por gracia, por favor, porque Él vino para todos. O sea, no por nada que hubiéramos hecho. Y así nos envía su salvación para que entonces, creyendo a la vida eterna, creyendo en Jesucristo, ahora seamos salvos. Pero de ahí viene la edificación, por medio de la dirección y la guianza del Espíritu Santo, y Él entonces nos guía a hacer obras para edificar nuestro ser espiritual, obras para edificar nuestro hombre espiritual, para edificar nuestro ser espiritual y así ser entonces la imagen de Dios en la tierra. Porque dice que nosotros debemos de ser testigos de Jesucristo, como dijo el Señor en Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder ¿para qué? Poder para vencer todo el mal haciendo el bien. Poder para vencer a las tinieblas con los frutos de Dios. No se trata de poder de hacer descender fuego, de poder para hacer descender fuego del cielo a la tierra. No se trata de poder para allí echar fuera un demonio. No se trata de poder para taparle la boca a alguien. No se trata de poder para nada de esto. Como muchos tienen el poder de Dios hoy en día en la cristiandad moderna en que se vive. No se trata de eso, sino se trata de poder para, con los frutos de Dios, vencer la oscuridad, vencer las tinieblas. Ese poder es un enriquecimiento por el Espíritu Santo, por lo cual el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu nos guía a hacer obras que van enriqueciéndonos espiritualmente, y así entonces dice, somos testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, el pueblo de Dios, no la física y no los judíos, allí de carne y de sangre, no. Jerusalén, que es el pueblo espiritual, el pueblo redimido por la sangre de Cristo, todos, porque dice que ya no es judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, porque Él derribó la pared intermedia de separación que nos separaba, para hacer de ambos pueblos, de los judíos y de Israel y de los gentiles, un solo y nuevo hombre. Entonces el pueblo ahora, el pueblo redimido por la sangre de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libre, porque dice que ya hemos acusado a judíos y a griegos, que todos están bajo pecado, toditos. Entonces, por la sangre de Cristo recibiremos esa gracia y somos el pueblo. Entonces, Jerusalén es el pueblo de Dios, ¿me entiendes? Ese Jerusalén que habita en un lugar espiritual. Judea Judea es el pueblo de Dios. Samaria es aquellos que están en un lado, en un pie allá, un pie acá, que son allí, que creyentes de boca, pero que no se han entregado al Señor, o que están llegando, y hasta lo último de la tierra, todos los incrédulos. Somos testigos de Jesucristo, porque hemos sido enriquecidos por el Espíritu de Dios, si Él nos va guiando. De lo contrario, no. Si Él nos va guiando, desde que lo recibimos y somos guiados por Él, somos enriquecidos. Y así somos ricos para con Dios. Desde que lo recibimos y somos guiados por Él hasta el momento de que Cristo venga a buscarnos, desde ese momento hasta que el momento de que Cristo venga a buscarnos, vamos enriqueciendo nuestro ser espiritual, y así entonces es que trabajamos para el Señor. Por eso es que dice allí en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ya entiende? O sea, somos sellados desde el momento en que lo recibimos al Espíritu de Dios por la obediencia, y allí entonces somos sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Para que cuando en el día de la redención, cuando venga Cristo a buscar al pueblo, para que en ese día seamos hallados vestidos con vestiduras gloriosas, de lino fino, limpio y resplandeciente, seamos hallados sin manchas en nuestras vestiduras, sin arruga, como dice también Efesios 5:27, que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, para que en ese día seamos hallados sin mancha del mundo, sin mancha de la vida social de la gente, sin mancha en nuestras vestiduras, que hayamos hecho nuestras propias obras, obras de la mente, obras oscuras, obras inicuas, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes, sino que fuese limpia y sin mancha, y siendo hallados por Él también, como dice también en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso allí
13 y verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, somos sellados por él, somos sellados por él. El que recibe el Espíritu Santo es sellado por él. No que todo el mundo es sellado por él, no que todo el mundo es sellado por el Espíritu Santo. Cuando dice, creo en Cristo, no, porque muchos lo dicen de boca, ¿ya entiende? Y solo el Espíritu de Dios conoce la intención del corazón y lo que hay allá adentro en lo profundo, y él sabe cuando se recibe de verdad, y cuando verdaderamente el hombre entrega su vida a él, y esta es la obediencia que dice el apóstol Pedro, cuando lo estaban cuestionando allí acerca de que por qué predicaban en el nombre de Jesucristo, y Pedro dice que nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Entonces así somos guiados, somos allí sellados por el Espíritu Santo en obediencia a la fe, ¿ya entiende? Y a partir de esa fe, entonces somos guiados por él y no contristándolo desde el momento en de que nos sella hasta el momento de la redención, no contristándolo. Entonces en aquel momento podemos ser hallados irreprensibles, en paz, sin mancha, sin arruga. No que me selló, hago lo que quiera, hago lo que bien me place, trabajo para mí, aunque digo que en el nombre del Señor, ¿sí me entiende? Abro una tienda en la esquina y digo que en el nombre del Señor hago esto, pero es para mí, es para mí. Y que así cuando venga el Señor, entonces, Él me va a hallar sin mancha, Él me va a hallar sin arruga, Él me va a hallar irreprensible y me va a llevar. No es así, no, sino que nos sella para que en ese día seamos hallados sin mancha. ¿De qué manera? Para que desde ese momento en que nos sella, nosotros vayamos siendo enseñados por Él en su comunión íntima y profunda. Por lo cual contiene también la escritura que dice 1 Corintios 1:9, que nosotros somos llamados a la comunión con Jesucristo. Fiel es Dios, así dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Jesucristo. Desde ese momento, en la comunión con Él, Él nos va enseñando, Él nos va guiando y Él nos va edificando. Son las tres cosas fundamentales que mi esposa me preguntaba, cuáles son las tres cosas fundamentales que el Espíritu Santo es que hace en nosotros. Y así es que es. Él nos enseña, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, y Él nos edifica. Esas son otras cosas fundamentales que Él hace, ¿se entiende, hermano? Pero cuando somos ricos para con Dios, ¿qué quiere decir? Que no lo contristamos. ¿Qué quiere decir? Que no pensamos en nuestras propias obras, no pensamos según nuestra propia mente, sino que somos ricos para con Dios. Le entregamos nuestra manera de pensar, le entregamos nuestras ideas, le entregamos nuestras vidas, le entregamos nuestra forma de ver las cosas, le entregamos nuestras interpretaciones, le entregamos nuestros sueños, nuestros planes, todo se lo entregamos, por lo cual contiene la Escritura. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. ¿Ya entiende? Eso, hermano, es ser rico para con Dios. Ya miro mis ojos por los caminos del Señor, no por mis sueños, porque los sueños del hombre lo llevan a la perdición, lo llevan a la condenación, porque dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ahí usted puede ver cómo está derrada la iglesia, que le instan a los miembros de las congregaciones a pedir por sus sueños, a que Dios le va a cumplir los anhelos de su corazón, a que Dios le va a cumplir sus sueños y todas estas cosas, siendo que no somos llamados a que conquistemos nuestros sueños, sino los de Dios, porque solo Él sabe las cosas que tiene para nosotros. ¿Ya entiende? Porque así es que somos ricos para con Dios, porque así es que hacemos morir a este hombre natural, nacido de carne y de sangre, cuya mente es terrenal y cuyos pensamientos lo llevan a la muerte, porque nadie conoce la verdad de lo que le es de beneficio para su propia alma, sino solo Dios. Y esto siempre va a estar muy distante a lo que uno entiende como lo que va a ser correcto y que va a ser mejor para nosotros. Porque eso es lo que el Señor dice en Isaías 55, cuando dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Isaías 55:8, que está cierto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque como más altos son los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros, y mis caminos más que vuestros caminos. Eso es entender
que nuestras ideas, nuestros planes, nuestros caminos, nuestros proyectos, nuestras interpretaciones, nuestros sueños, nos llevan a la muerte. Porque son terrenales, son de hombre, nacidos de carne y de sangre. Y cuando alguien se enfoca a eso, es rico para sí mismo, hermano. Es rico para sí mismo, como aquel hombre rico que edificó su granero y todavía le parecían poco. Y entonces dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis bienes. Y entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, regocíjate, come, bebe. Porque él pensaba que estaba haciendo un bien para sí mismo. O sea, uno piensa que está haciendo un bien para sí mismo, derribando sus graneros y edificando los mayores. ¿Cómo es derribar su granero y edificando los mayores? Escuche bien. Cuando la persona ya conquista una meta, cuando la persona ya conquista un sueño, conquista algo, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca, hermano. Y el abadón a sí mismo nunca se sacia, así dice la Escritura. Ya le voy a decir, permítanme. Dice que nunca se sacia el ojo de ver. Y también los ojos del hombre nunca están satisfechos. Bien, en Proverbios capítulo 27 y verso 20 dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian, y así los ojos del hombre nunca están satisfechos. O sea, nunca los ojos del hombre están satisfechos de codiciar, de desear, de anhelar. Y también lo que le estaba diciendo está en Eclesiastés capítulo 1, verso 8, cuando dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca se sacia. ¿Qué quiere decir esto? Nunca se sacia el ojo de ver las cosas terrenales y ponerse metas para conquistarlas. Nunca deja de ser, porque es hombre, está en un cuerpo terrenal. Por eso es que no vivimos por vista, sino por fe. Fe no en las cosas de abajo, sino en las cosas del cielo. Fe no en adquirir las cosas que ven nuestros ojos, sino en adquirir toda la riqueza de pleno entendimiento en Cristo, en adquirir todos los frutos de Dios y desarrollarlos a la imagen de Jesucristo, en adquirir todas las riquezas que Dios ha determinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para la eternidad. En eso pensamos y en eso nos enfocamos, pero dice que nunca se sacia el ojo de ver, ¿ya entiende? Ni el oído de oír. Nunca se sacia de oír una u otra historia del vecino, del compañero, del amigo, de la sociedad, y conforme a lo que ve el ojo y conforme a lo que el oído escucha, que nunca se sacia, el hombre se traza sus metas y el hombre se pone sus planes y el hombre hace sus sueños, el hombre se forma sus sueños y para eso trabaja, ¿me entiende? Porque el alma del que trabaja para sí, dice, porque su boca le estimula. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. De modo que lo que el hombre ve, eso se enfoca en lo que el hombre ve, en eso se enfoca para conquistarlo, en lo que el hombre escucha. ¿Y qué es lo que acontece? Que el hombre se pone una meta. Ay, tengo una meta. Quiero ser doctor, médico, cirujano, lo que sea. Quiero ser ingeniero, dice otro. Quiero ser abogado. Una u otra meta. Pero ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde vino? ¿De dónde le vino eso? Eso lo aprendió de la sociedad. ¿Se entiende? Eso lo aprendió de la escuela. Eso lo aprendió de la familia. Que dice que esto es un hombre de bien, que esto es garantizar un futuro. Pero nada de eso garantiza futuro con Dios. Eso es para la tierra. Nada de eso garantiza la vida eterna. Porque ninguno de eso va a adquirir salvación y vida eterna por nada de eso. Entonces, nada de eso puede garantizar una prosperidad espiritual del
alma, cuerpo y espíritu del hombre espiritual que va transformando a Dios y va enriqueciendo por medio de su espíritu. Entonces esto el hombre lo tiene de la sociedad. ¿Ya me entiende? Otro dice, no, yo mejor voy a ser albañil para ganar bastante, para que me contraten, porque la gente hace casa. Otro, yo voy a montar otro tipo de negocio y demás. Entonces esto es un sueño que se pone. Lo conquista el hombre. Bien, lo conquista el hombre. Y una vez que lo conquista, no está satisfecho, sino que busca más. No está satisfecho, sino que busca más. Ahora quiere vivir en Nueva York. Otro quiere vivir en Roma. Otro quiere vivir en Hong Kong. ¿Me entiende? Entonces ahora quiere vivir en un sitio específico. Es otra meta que se pone. Cuando conquista eso, no está satisfecho. Y entonces se pone otra meta. No, ahora quiere tener esposo de un país o esposa de otro país. Quiere tener un esposo así o una esposa así. Es otra meta que se pone. Ahora quiere tener una casa así. Uno de madera, otro de otro tipo de construcción, de concreto. Otro quiere tener una cerca a la playa. Ahora se pone otra meta. Ahora entonces se pone la meta de la maestría, del doctorado. El hombre va poniéndose metas y metas y metas y metas. Va cumpliendo, pero nunca queda satisfecho. Por eso que dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y por eso que dice, que derribaré mis graneros y los haré mayores. Dice, no tengo dónde poner mis bienes. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde poner mis bienes. Dice, la heredad de un hombre había producido mucho. Y entonces dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde poner mis bienes. Después que conquistó una cosa, ya entonces no tiene dónde poner eso, sino que ahora busca otra cosa. Después que conquistó una cosa, ya no tiene sueños hacia eso, porque ya lo conquistó. Ahora busca otra cosa. ¿Ya entiende? Ahora derriba sus sueños. Estos son sus graneros que derriba. ¿Se entiende lo que estoy hablando? La explicación acerca de Lucas capítulo 12, verso 16 en adelante, cuando habla del hombre. Dice, ahora derriba sus graneros. Ahora derriba el trabajo por la conquista de aquello. Porque ya lo conquistó. ¿Me entiende? Y ahora lo edifica mayor. Ahora hace otro sueño. Se crea otro sueño. Se imagina otro sueño mayor, y ahora trabaja para eso, y así pasa la vida, edificando sueños, pero nunca se puede saciar, porque el vacío del alma, nadie se lo puede saciar, pero él no lo entiende en el cuerpo, sino que él piensa que él está saciando el hambre y la sed de su alma, adquiriendo estas cosas, y por eso le dice a su alma, muchos bienes tienes para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, porque le ha dado muchos sueños que ha adquirido y que ha conquistado, pero sigue en la búsqueda de ellos, y vive 70 años, 80 años, así como dice la escritura que el hombre, su promedio de edad dice 70 años, y en los más robustos 80 años, pero con todo dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque esta es la vida del hombre, molestia y trabajo. Así que dice, en el Salmo 90 y qué, Salmo 94, que la vida del hombre son 70, 80 años, en los más robustos 80 años, y dice que con todo esto su fortaleza es, Salmo 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Su fortaleza de esos años son molestia para el alma. Es molestia para el alma. Es trabajo para el cuerpo. Es trabajo en vano, porque se trabaja para el cuerpo, se trabaja para sí. Se trabaja para algo que perecerá, se trabaja para algo que va a ser quemado, se trabaja para un cuerpo que cuando el hombre muera va a quedar en la tierra, ¿se entiende? Y va a convertirse en polvo, porque del polvo fue tomado y en polvo se convertirá. Pero ahora sale un alma miserable, pobre, que no fue enriquecida, un alma que fue empobrecida, un alma que va a la eterna condenación, un alma que va al infierno porque nunca cumplió el propósito divino de Dios, nunca cumplió los sueños de Dios, nunca cumplió la obra de Dios que Dios tenía determinada para esa alma. Y así es que entonces esa alma es pobre, miserable,
el hombre en el cuerpo piensa que enriquece su alma. Por eso es que le dice, alma, gózate, regocíjate, come, bebe, porque muchos bienes tienes guardados para muchos años. Se engaña a sí mismo porque está tratando, por eso le dice a su alma, porque está tratando, oiga bien, está tratando de llenar el vacío de su alma. Está tratando de llenar de suplir el hambre de su alma. Está tratando de alimentar su alma. Está tratando de saciar la sed que tiene su alma. Es un vacío en el interior. Es un vacío en el interior, hermano, que el hombre tiene. Y ese vacío, ninguno lo puede llenar. Absolutamente ninguno lo puede llenar. Ese vacío se llena con la fe en Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo y hacer las obras en el Señor. Aunque en el cuerpo se sufran tribulaciones, se sufran vituperios, se sufran dificultades por causa de hacer la voluntad de Dios y por los caminos difíciles que el Señor nos atraviesa para edificar nuestro ser espiritual, pero el alma se va regocijando en su interior. ¿Ya me entiende? El alma se va enriqueciendo porque el hombre está trabajando para Dios y el alma va recibiendo el alimento espiritual y el alma va recibiendo la bebida espiritual. ¿Entiende? El cuerpo no siente ese regocijo, pero el alma sí. El alma lo va recibiendo y esa es el alma que es llenada. Por lo cual también contiene la Escritura que si un hombre viviere muchos años y tuviere muchos hijos, dice, si un hombre viviere muchos años y tuviere muchos hijos y los días de su edad fueren numerosos, pero su alma no se sació del bien, dice, pero dice que si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, aún dice, a un abortivo es mejor que él. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 6, verso 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos, oiga, y viviere muchos años, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Oiga bien, te voy a explicar. Dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años. 100 hijos son sus obras, porque todo es espiritual en la Escritura. 100 hijos son sus obras. Es un número ya de un nivel máximo. 100% de todos mis sueños los conquisté. ¿Ya entiende? Estos son 100 hijos que engendra, como dice allí, aunque el hombre engendrara 100 hijos. Si el 100% de todos mis sueños, desde el principio hasta el final, los conquisté. Esta es la representación de 100 hijos. ¿Ya entiende? Todos mis sueños los conquisté. Dice, aunque engendrare 100 hijos, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, ¿qué quiere decir? Que aunque el hombre conquiste sus sueños, su alma no se sacia. Su alma va abatida, su alma va vacía, su alma va con hambre y su alma va con sed. Porque no en vano el Señor dijo que Él es el pan de vida. El que en Él cree nunca tendrá hambre. Y el que a Él va nunca tendrá sed. ¿Ya entiende? Él es el pan de vida. ¿De cuál? ¿Del cuerpo? No, del alma. Hermano, del alma. Él es el pan de vida. Allí está en Juan 6. Pero voy a seguir explicando allí. Eclesiastés capítulo 6, verso 3. Pero para que se entienda claro, pues bueno, a veces hago así porque no todo el mundo conoce la Escritura. Y esto es lo que el Señor dice. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed. El alma tiene hambre y el alma tiene sed. Esa hambre solo es saciada por la fe en Jesucristo
Y el alma tiene sed, y esa sed solo es saciada por la fe en Jesucristo, pero obedeciendo todo lo que Él va diciendo, desde el principio en que creyó para la salvación del alma, y hasta el final, cuando venga el Señor a buscar, sea que haya muerto su cuerpo, o sea que esté en vida su cuerpo, cuando venga el Señor a arrebatar a los santos, primeramente a los muertos a resucitarlos, y luego a los santos. Como dice que no precederemos a los que durmieron, sino que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hasta ese momento, el alma va recibiendo el alimento espiritual. Hasta ese momento, el alma se va alimentando. Hasta ese momento, el alma va saciando esa sed. Esa sed no está en la falta de amigos. Esa hambre, esa sed no está en la falta de amigos, en lo cual el hombre, en la falta de amigos, por poner un ejemplo, el hombre ve un vacío y ve una necesidad, y entonces va y se une a un club social, ¿me entiende? Entonces va y trata de hacer amistades con los vecinos, con los compañeros de trabajo, para reunirse de pronto a conversar, allí a hacer reuniones sociales en las casas y demás. Esto es un vacío que tiene el alma, pero el hombre piensa que lo llena así. El vacío del alma, el hambre y la sed del alma, no está en la satisfacción, por ejemplo, por formar una familia, ni en edificar una casa, ni en ir a disfrutar al parque, a la montaña escalando, a la playa, a las diversiones del mundo. El vacío del alma no se llena con esas cosas, y en esas cosas el hombre busca llenar su alma. Y en la conquista de sus sueños el hombre busca llenar su alma, porque es un vacío, hermano, que hay en el interior. ¿Ya entiende? Ese vacío es hambre y ese vacío es sed, como cuando usted no come y usted no bebe. Su interior, su estómago está vacío y tiene hambre y está allí molesto, y tiene sed y está allí incómodo, sediento. Pero ese es el cuerpo. Asimismo, el alma tiene hambre y tiene sed. Pero Cristo es el pan del alma, no del cuerpo, sino del alma. El pan del cuerpo es el físico, pero el del alma es Cristo. Ahora, ¿qué vale más? ¿Qué vale más, hermano? ¿Buscar el alimento del alma o buscar el alimento del cuerpo? El del cuerpo es necesario, pero el del alma tiene más valor, porque esa sale del cuerpo y va a la eternidad. El cuerpo no. Cuando él muere, se quedó en la tierra. Cuando él muere, hasta ahí ya fue todo. ¿Me entiendes? Pero el alma va a la eternidad. Y si sale con hambre y sale con sed, no podrá heredar las moradas eternas. Cuando esa alma no busca hacer las obras del Señor, cuando esa alma no busca cumplir el propósito de Dios, porque no busca a Dios para que Dios le revele su propósito, porque no busca a Dios para que el Espíritu Santo se le manifieste y le diga qué quiere el Espíritu Santo que él haga, porque no busca a Dios para que Dios le enseñe, para que Dios lo edifique y para que Dios trace su camino delante de él, para ir por ese camino y para no hacer ni una cosa desviándose a derecha ni a izquierda. ¿Ya entiende? Entonces, cuando el alma no hace así, el alma no se sacia. Y por eso es que dice que aunque un hombre engendrare 100 hijos, viviera muchos años, si su alma no se sació del bien, ya ve, hizo todas sus obras, conquistó todos sus sueños, hizo muchas cosas, disfrutó, pero su alma no se sació del bien. Su cuerpo sí, pero el vacío del alma quedó. Esa alma, ese hambre y esa sed no se manifiestan hasta que el hombre sale del cuerpo. No se perciben hasta que el hombre sale del cuerpo. Porque cuando el cuerpo come, hace que, por ejemplo, el hombre dice, ay, tengo hambre, entonces come. Y dice, ay, qué felicidad, gracias a Dios, ay, qué felicidad, mi alma está saciada, de pronto dice. Pero es un engaño, porque está confundiendo el cuerpo con el alma. Está confundiendo el cuerpo con el alma y dice, ay, mi alma está saciada. Y es mentira, su alma no está saciada, sino que su cuerpo está saciado. Pero su alma tiene un hambre que él no la siente porque está en el cuerpo. No la siente porque está en un cuerpo terrenal. Está en un cuerpo corruptible. Él no siente esa hambre. ¿Sí entiende, hermano? Y al no sentir esa hambre, va engañado. ¿Me entiende? ¿Sí se oye lo que está hablando? Entonces, al no sentir esa hambre, va engañado. Así aquel hombre dijo, alma,
muchos bienes tienes para muchos años. Regocíjate, come, bebe, porque muchos bienes tienes para muchos años. Porque él confunde el deleite del cuerpo, él confunde la saciedad del cuerpo con la del alma. Y no es así. El cuerpo es el que se sacia, no el alma. El alma sigue con su hambre y el alma sigue con su sed. Porque en la comida del alma es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios alimenta el alma, el conocimiento del corazón de Dios, que es infinito y cada vez más profundo. Y la ejecución de las obras de Dios es la que sacia la sed. La ejecución de las obras ordenadas por Dios, determinadas por Dios, y que el Espíritu Santo le revela al hombre. Esta es la que sacia la sed. No es que yo diga, voy a levantar una obra. No es que yo diga, voy a ser de evangelista. No es que yo diga, voy a predicar aquí, voy a predicar allá. No, esa es mi obra. ¿Me entiende? Que la hago en el nombre del Señor, pero es mi obra. Porque digo que es para el Señor porque es algo que se muestra que es del Señor, pero en el interior es mi obra, porque no me la mandó el Señor. Y lo que sacia la sed es la obra que el Señor determinó y la obra que el Señor mandó, hermano. Eso es el alimento y esa es el agua del alma. ¿Entiende? Aunque el cuerpo de pronto no viva donde él soñó, donde el hombre natural soñó, aunque el cuerpo de pronto no tenga la familia que el hombre natural soñó, aunque no tenga las amistades que soñó, aunque no tenga la profesión que soñó el hombre natural, ¿ya entiende? Aunque no tenga el negocio que el hombre natural soñó, aunque no tenga un patio con muchos árboles frutales y animales y demás que soñó, ¿me entiende, hermano? Aunque no tenga la maestría, el doctorado y todas esas cosas, aunque no disfrute en los lugares donde él soñó disfrutar, pero el alma se está alimentando y el alma está saciando la sed si esa alma está unida a Dios y se va alimentando del conocimiento del corazón del Señor en la Escritura, en la revelación del Espíritu de Dios y haciendo las obras de Dios que Dios le va revelando por su Espíritu. Entonces va recibiendo ese alimento y va recibiendo esa agua que sacia la sed. Por eso es que dice que Él es aquel que todo lo llena. Él es aquel que todo lo llena en todo. O sea, voy a seguir explicando aquí Eclesiastés todavía, la otra parte, capítulo 6 y verso 3, pero allí donde dice que Él es aquel que todo lo llena en todo. Allí, por ejemplo, en Efesios 1:20, el último verso del capítulo 1 de Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia. La plenitud, habla de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice que es la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él todo lo llena, Él llena el vacío, la necesidad de amigos, Él llena el vacío, la necesidad de vivir en un lugar, Él llena el vacío, la necesidad de conquistar un negocio, una profesión, Él llena el vacío, la necesidad de disfrutar aquí, disfrutar allá, Él llena el vacío, Él es el que todo lo llena. ¿En qué? En todo, porque hay vacíos en el alma. Hay vacíos en el alma. Él es aquel que todo lo llena en todo camino. En todo hay vacíos en el alma. El camino de la familia, el camino de la sociedad, el camino de la casa, de la vivienda, el camino de la ropa, el camino del disfrute, el camino de la profesión y del trabajo, del dinero. Él es aquel que todo lo llena en todos esos caminos. ¿Ya entiende? ¿Cómo? Alimentándolo en el conocimiento profundo de las Escrituras y alimentándolo continuamente sin cesar, no como alguien dice, ya conocemos las Escrituras, no conoce nada. Si el pueblo se pierde por falta de conocimiento, hermano, el corazón de Dios es infinito, ¿cómo lo va a conocer? En unos escasos años. ¿De dónde viene tal conocimiento? ¿De dónde viene tal jactancia? Hermano, si las Escrituras no se pueden entender por sí mismos, el Espíritu de Dios habla al hombre la revelación profunda de las Escrituras y le habla revelaciones en momentos a través de varios meses, años, y todavía queda infinito por revelarle, infinito hasta el final.
hasta el final todavía no alcanza a comprender todas las cosas, porque nunca tiene fin el corazón de Dios. Entonces, Él es aquel que todo lo llena a través de todo el tiempo de la vida, en todos los caminos del hombre. Él es, ¿entiende, hermano? Y por eso, vuelvo a Eclesiastés 6:3, dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien. El hombre no se sació del bien aunque conquiste sus sueños. No se sació del bien aunque coma, beba, aunque disfrute, aunque conquiste todo lo que haya que conquistar. Su alma no se sació del bien. Ahora bien, y dice, y también careció de sepultura. ¿Cómo es carecer de sepultura? Dice, y su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Acaso la sepultura puede edificar el alma? No, porque ya se murió. Porque dice que aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Dice también Eclesiastés capítulo 9, verso 4 allí. Dice que aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea, la esperanza es mientras vive. Una vez que el alma sale del cuerpo y el espíritu sale del cuerpo, ya no hay esperanza para la vida eterna. Ya no se puede hacer nada con esa alma. Hasta donde alcanzó, ahí se quedó. Entonces, cuando sepultan a un hombre, antes de morir, no, después de morir, ¿entiendes? Y ni siquiera lo sepultan enseguida, sino que lo velan y demás, hacer lo que van a hacer con el cuerpo, lo velan y demás. Entonces que vienen y lo sepultan. Entonces uno dura un poquito más, uno un poquito menos, un día, 2 días, 3 días, no sé, por ahí, depende. Pero esa sepultura de que careció, ¿a qué se refiere? Esa sepultura de que careció se refiere a una sepultura espiritual. Esa sepultura se refiere a sepultar el hombre nacido de mujer. Esa sepultura se refiere a sepultar el hombre nacido de carne y de sangre. Y esta es la sepultura de la cual carece aquel que conquistó el 100% de su sueño, o la mayoría de sus sueños, y vivió muchos años, pero su alma nunca se sació del bien, porque nunca murió al hombre nacido de mujer. Nunca murió al hombre natural, nunca hizo morir al hombre natural, siempre estuvo vivo dentro de él el hombre natural, y por cuanto el hombre natural nunca murió, ese hombre nunca careció de sepultura, y al no carecer de sepultura, nunca vivió el hombre que Cristo quería formar, nunca nació el hombre que Cristo quería formar. Llámese pastor, llámese cristiano, llámese pentecostés, llámese como se llame. Esto ni salva ni edifica a nadie, sino una transformación por el Espíritu Santo, hermano. La guianza del Espíritu de Dios, la transformación del Espíritu de Dios y la imagen de Jesucristo, creada en el hombre. La imagen de Jesucristo creada en el hombre. Esto es lo que lleva al hombre a la eternidad. Esto es lo que lleva al hombre a la vida eterna. No que se llame de un nombre de denominación, ni que pertenezca a una iglesia, ni que se diga ser cristiano. En ninguna forma esto lo hace ser así, sino que haya muerto al hombre natural, para que nazca un hombre nuevo. Eso lo dijo el Señor en Juan 3:3 y Juan 3:5. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede percibir la verdad de Dios. ¿Y cómo te va a nacer si no muere? Tienes que morir para poder nacer. ¿Entiende? Y así dice también Juan 3:5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde dice que el que no sea pentecostés o pentecostal? ¿O dónde dice que el que no pertenezca a una denominación? ¿O dónde es que dice que el que no sea pastor, el que no tome parte en la iglesia? ¿Dónde es que dice? El que no naciere del agua y del Espíritu, este no podrá entrar en el reino de Dios. Y para ese nacimiento es necesario, menester, no hay de otra, morir, hacer morir al viejo hombre, hacer morir al hombre que está plagado de iniquidad, hacer morir al hombre viejo, hermano. Como dice allí, por ejemplo, le voy a decir, como dice allí en el libro de los Efesios, en el capítulo 4,
En el verso 22 dice, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, o sea, despójate de él, sácalo de ti, sácalo, no viva. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este es el viejo hombre que tiene que morir. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea que tiene que renovarse nuevamente. Y dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este es el nuevo hombre que tiene que nacer. Para que este hombre nazca, debe de morir. Para que este hombre nazca, debe de morir primero. Para que este hombre nazca, debe de morir. Así como dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, hermano, el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el grano de trigo que cae en la tierra? El corazón del hombre es el que cae en la tierra de la palabra de Dios. El corazón del hombre es el que cae, su vida, su hombre natural muere en la palabra de Dios. ¿Entiende? Si muere, lleva mucho fruto. Eso dice Juan 12:24. Si muere, lleva mucho fruto. Pero si no muere, queda solo, queda sin Dios, queda sin vida eterna, queda sin los frutos del Espíritu Santo, queda sin darle a Dios lo que el Señor requería de él. Así que dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, tiene que morir ese corazón. ¿Entiende? Tiene que morir ese hombre que está plagado de sueños, está plagado de deseos, está plagado de anhelos de conquista. Ese hombre tiene que morir y esa forma de pensar, el hombre que piensa de una forma determinada, de una forma específica, tiene que morir. Si muere, lleva mucho fruto. Y ahora vuelvo a la explicación de Eclesiastés 6:3, cuando dice, y también careció, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque nunca se sepultó a ese hombre viejo. Y si nunca se sepultó, ese hombre viejo va a vivir. Y si ese hombre viejo vive, va muerta esa alma. ¿Ya entiende? Esa alma va muerta. Esa alma va cargada de pecados. Porque la conquista de uno u otro sueño, sí o por sí, aunque sea cristiano, lleva al hombre a cometer pecados. El primer pecado es no hacer la voluntad de Dios. Ese es el primero. ¿Por qué ese es el primer pecado? Hay que entender una cosa, que no todo el que le diga al Padre, a Dios Cristo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero, ¿por qué? Esto tiene un objetivo, esto tiene un fundamento, esto tiene una base, hermano, esto tiene un fundamento. Dice así, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿por qué es necesario hacer la voluntad del Padre, hermano? ¿Por qué? Porque esta es la demostración del amor a Dios. Y esta es la demostración de la verdadera fe, que no creo en mí mismo. No creo que va a alimentar ni edificar mi alma, mis sueños y mis conquistas y todo lo que yo pienso que es correcto, sino que creo que es lo que Dios determinó. ¿Me entiende? Cuando yo creo eso y lo hago, entonces demuestro a Dios verdadera fe y demuestro a Dios verdadero amor. Y la base de esto es el amor a Dios por encima de todas las cosas. Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dice que depende toda la ley y los profetas. Si depende toda la ley y los profetas, quiere decir que depende todo el resto de las cosas. Depende todo el resto de la palabra de Dios. Y cuando el hombre entiende que lo que él piensa y por sí mismo haga lo lleva a la muerte, entonces el hombre le da al Señor todas las cosas y ha creído en Dios y le demuestra a Dios el verdadero amor. Y este es rico para con Dios. Y al ser rico para con Dios,
al mismo tiempo su alma se enriquece, su espíritu se embellece, su alma se alimenta, su alma se sacia del bien, porque va sepultando al hombre que ha determinado para sí todas las cosas, va sepultando al hombre que piensa como la sociedad, como la familia, ¿me entiende? Como la escuela, va sepultando a ese hombre natural, va sepultando a ese hombre que va plagado de injusticias, va sepultando a ese hombre nacido de Adán, porque va dándole a Dios su corazón, y entonces va siendo enriquecido por Dios de continuo. Continuamente Dios se lo va alimentando, continuamente Dios se le va dando el agua de vida, continuamente Dios se lo va saciando, continuamente Dios se lo va llenando, aunque atraviese por dificultades, aunque atraviese por valles, aunque atraviese por lágrimas, como dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y aunque atraviese por todo esto, este hombre va siendo, esta alma va siendo edificada conforme a la imagen del que lo formó y conforme a la imagen del que lo salvó. Este no carece de sepultura, este tiene sepultura, ¿me entiende? Hace morir al hombre viejo. Este se despoja del viejo hombre. Este es el que es rico para con Dios, como el Señor dijo de aquel hombre. Así es. En el verso que tenemos como base, en Lucas 12, así es el que es rico para consigo mismo, pero no para con Dios. Eso allí es lo que dice el verso que tenemos como base, Lucas 12, allí 21. Así es el que es rico para consigo, pero no para con Dios. Entonces, es rico para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Y no siendo rico para con Dios, nunca puede morir, hermano. Nunca puede hacer morir al hombre natural. Nunca puede hacer morir al hombre nacido de carne y de sangre. Nunca puede hacer morir al hombre nacido de Adán. Nunca puede hacer morir al hombre terrenal. Nunca puede hacer morir al hombre cuyo pensamiento es como los de la tierra. Porque no busca las cosas de arriba. Porque no trabaja para su alma. Porque no trabaja para Dios. Porque no hace la voluntad de Dios. Y hay que entender que no se trata de que esté en la iglesia. Esto ya lo he explicado. Se trata de que haga la voluntad de Dios. Se trata de eso. ¿Entiende? Y siendo así, no es rico para con Dios, aunque diga esta obra es de Dios, con su boca lo dice, pero Dios no se la reveló, y si Dios no se la reveló, esa obra no es de Dios, aunque sea una iglesia llena de gente y llena de hermosura y un altar hermoso y todo lo demás, no es de Dios, es de Él, es para Él, es de los hombres. ¿Entiende el punto, hermano? Es de los hombres, aunque lo diga, con la boca puede decir lo que sea, porque con la boca todas las sectas dicen que son para Dios. La secta de los mormones, la secta de los testigos de Jehová, la secta de los adventistas, la secta de los católicos, la secta de todo. Y muchos que en la misma cristiandad también y lo mismo, hacen sus propias obras. No es para Dios, esto no es riqueza para Dios. Lo que es para Dios viene de Él. ¿Entiende? Porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto no puede cambiar en ninguna manera. ¿Ya entiende? Entonces, el que no carece de sepultura es aquel que trabaja para sí, el que carece de sepultura. El que carece de sepultura es aquel que trabaja para sí mismo, porque nunca muere a su propia imaginación, a su propia mente, a su propia manera de pensar. Y dice allí, en capítulo 6 de Eclesiastés, que está explicando en el verso 4, que en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto, porque no ha visto el sol, dice el verso 5, ni lo ha conocido. ¿Qué quiere decir? Viene a la vida en vano, porque no cumplió el propósito de Dios, no cumplió la voluntad de Dios, no hizo el trabajo que estaba determinado para él. En vano viene a la vida, y en vano viene, y a las tinieblas va. O sea, cumplió todos sus sueños mientras vivió en el cuerpo. Cumplió todas sus metas mientras vivió en el cuerpo. ¿Entiende, hermano? Hizo todo lo que se propuso en su corazón mientras vivió en el cuerpo. Comió lo que quiso y todo lo que quiso mientras vivió en el cuerpo. Paseó, disfrutó mientras vivió en el cuerpo. Vivió rodeado de la gente que quería mientras vivió en el cuerpo. Hizo las obras que quería
mientras vivió en el cuerpo, edificó sus graneros y los hizo mayores. Mientras vivió en el cuerpo, hizo todo lo que quiso. Pero sin embargo, dice que todo esto es en vano. Así dice, hermano, que todo esto es en vano. En vano vino y a las tinieblas va. Ese es el lugar donde va, a las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? El infierno. Esas son las tinieblas. El infierno eterno, que es tinieblas, oscuridad, fuego y castigos indecibles. Entonces, hermano, castigos indecibles para allí, para el lenguaje humano. Entonces, en vano viene y a las tinieblas va. Y dice que con tinieblas su nombre es cubierto, aunque fue reconocido en el mundo como el gran presidente. El gran presidente, dice, de la nación del norte, o el gran presidente allí de un imperio que reinó durante muchos años y que conquistó pueblos, conquistó países y demás y se sometieron a él. Con tinieblas su nombre es cubierto, fue reconocido en ese tiempo, pero en la eternidad nadie se acuerda de él. En la eternidad, ¿por qué nadie se acuerda de él? Porque su nombre no está en el cielo. En el cielo son recordados los nombres de los que viven en el cielo. Y allí en el cielo sus nombres son honrados y sus nombres son conocidos como gente que vivió en la verdadera justicia de Dios. Pero de todos estos que conquistaron sueños, que conquistaron metas, que fueron grandes artistas, grandes cantantes, grandes deportistas, grandes incluso líderes eclesiásticos que se dieron a conocer en todo el mundo por sus obras que hicieron por sí mismos, entiende, que edificaron mucho, y él dice que en la eternidad de su nombre no se acuerda nadie. Con tinieblas su nombre es cubierto, no se acuerda ya más nadie de este, entiende. Por eso que dice así: con tinieblas su nombre es cubierto, y además nunca ha visto el sol ni lo ha conocido. ¿Cuál es el sol? El sol es la luz de Dios, porque Él es el sol de justicia. Él es el sol de justicia, como describen las profecías de Malaquías, que Él es el sol de justicia, nacerá en nosotros el sol de justicia. Entonces, Él es el sol de justicia, no el físico este que vemos aquí, que alumbra la tierra. No, el sol de justicia, el espiritual. Nunca ha visto el sol. Entonces, si no habla espiritualmente, explíqueme cómo un hombre puede no ver el sol. ¿Eso es posible? ¿Que alguno no pueda ver el sol? Eso es imposible. Si nació, vivió muchos años, ¿cómo fue que no vivió el sol? Nació nació en una cueva, vivió en una cueva, conquistó todos sus sueños. Pues suponga que uno lo haga, pero habla de un hombre general. Entonces todos son así. No se refiere entonces a un sol físico, porque todos ven el sol. Se refiere a un sol espiritual, que es la luz de la verdad de Dios. Es la verdad de Dios que es la luz de la vida. ¿Ya se entiende lo que dice? Eso dice: nunca ha visto el sol, ni lo ha conocido. ¿Usted cómo conoce el sol? ¿Cómo unos conocen el sol físico y cómo otros no lo conocen? Para todos está. ¿Cómo puede conocerse el sol? Por estudiar ciencia, por estudiar allí ciencia del hombre, de la tierra, lo que es falsamente llamada ciencia, por estudiar allí astrología. Por eso, no, se refiere a Cristo, se refiere a conocer el corazón de Dios, se refiere a conocer sus secretos más profundos, se refiere a conocer su forma de pensar, se refiere a conocer sus misterios, ¿entiende? Se refiere a conocer el infinito, profundidad de su corazón, se requiere a conocer el infinito mar de la ciencia y de la sabiduría de Dios. A eso se refiere cuando dice: nunca ha visto el sol ni lo ha conocido. Entonces, todo aquel que busca adentrarse en una u otra labor, conquistar uno u otro sueño, conquistar una u otra cosa que se ha propuesto en su mente, que nunca se sacia de eso, nunca termina de eso, nunca deja de hacerlo, este no puede conocer a Dios, porque, hermano, su vida está enfocada en eso, y eso lo lleva a la muerte. Porque dice que los hombres trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Ese es lo que dice en la profecía allí de Ageo. Ya le voy a decir. Dice que los hombres trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. O sea, el trabajo del hombre
Habacuc capítulo 2, verso 13. El trabajo del hombre es para el fuego. ¿Por qué? Porque trabaja para él. Su trabajo se va a quemar. ¿Hay inteligencia en ello? ¿Hay sabiduría en ello? ¿Hay ciencia en ello? ¿Hay un verdadero hombre sensato? ¿Hay sensatez en ello? ¿Hay sobriedad en ello? No lo hay. Todo lo que hay es lo contrario. Locura, borrachera. Lo que hay es un hombre natural. Lo que hay es un hombre entenebrecido. Eso es lo que hay. Hay sabiduría allí. No hay ningún tipo de sabiduría. Trabajar para el fuego y fatigarse en vano. Su trabajo no es más que fatiga para el cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces estos son los que trabajan para sí mismos, no siendo ricos para con Dios, no siendo ricos para con el que lo formó y salvó, no conociendo el corazón de Dios. ¿Se entiende, hermano? No conociendo la profundidad del corazón de Dios. Y así el hombre se fatiga en vano. Así el hombre fatiga su vida. Porque nunca cesa de trabajar. Nunca se sacia el ojo de ver. Nunca se sacia el oído de oír. Nunca se sacia el hombre de planificar. Planifica una otra cosa. Ay, voy a hacer esta casa y después la voy a vender y me voy a comprar otra. Eso es para el fuego. Y nunca se sacia. Y mientras hace ese plan, oiga bien, el tiempo que demora él en cumplir esa meta, ese tiempo es un tiempo perdido para su alma. Es un tiempo que no trabajó para Dios. Mejoró su casa, la embelleció, le hizo un mejor techo, le hizo un mejor piso, unas mejores paredes, le quitó todas las filtraciones de agua que tenía, le quitó todos los huecos donde se podían meter allí roedores, trabajó en ello. Dice, ahora voy a vender porque ahora vale más y con ese dinero me compro 2 casas. Y después esas 2 también le hago lo mismo que esta. Y ya tengo el doble de dinero. Y no me va a costar no más que póngale un 10 o un 15 o un 20 de lo que voy allí a recibir. Entonces, por poner un ejemplo de un plan. Y mientras demora en hacer eso, es un tiempo que ha perdido para enriquecer su alma. Y su alma va vacía. Porque es un tiempo que Dios determinó que él debía estar haciendo otra cosa para enriquecer su alma y para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Es un tiempo en que no trabajó para Dios, sino que trabajó para él. Ya cumplió eso y ahora le viene otra cosa a la mente. Ay, voy a meter a mi hijo allí en la escuela de músico, lo voy a meter en la escuela de deporte. Y mientras aquello acontece, mientras aquello viene, desde que llega a la mente hasta que lo cumple, es un tiempo perdido. ¿Me entiende? Es un tiempo perdido para su alma, es un tiempo perdido para Dios, es un tiempo perdido para la eternidad. Y es un hombre que se va empobreciendo, es un hombre que se va llenando de vacío cada vez más. Y esa alma va con más hambre, esa alma va con más sed, esa alma está trabajando para sí mismo. Este es el que derriba graneros y edifica mayores. Porque ya cumplió uno, ya cumplió otro. Y no es que tiene uno y después va a cumplir el otro. Yo estoy solo poniendo el ejemplo de una línea, pero muchas líneas hay al unísono. ¿Qué quiere decir? Varios sueños hay al unísono, en un mismo tiempo, en un mismo periodo de tiempo, hay varios sueños al unísono, hay varios sueños que el hombre tiene para conquistar. ¿Ya entiende? Y nunca se sacia, nunca deja de hacer una cosa para meterse en otra. Y nunca, ahora tengo que ir allí al mercado porque soñé, porque no se trata de sueños largos solamente, también de cosas cortas, de un momento, de unas horas, o menos incluso, de un día, de un momento, de una cena, de un momento. Ahora tengo que ir a comprar el pepperoni porque me soñé hacer una pizza con pepperoni para comer hoy porque tengo ese gran deseo. Y entonces ese sueño le absorbe el tiempo para Dios. ¿Te entiende, hermano? Ese sueño le absorbe el tiempo para Dios, tiempo que podía haberlo aprovechado trabajando para Dios, enriqueciendo su alma. No quiere decir que no coma, sino sueños que el hombre se pone. Entonces soñó con una pizza de pepperoni para hoy.
También soñó hoy sentarse a ver con su familia el programa mundano de la televisión tal, porque allí va a disfrutar, dice. También soñó para hoy, ¿verdad? Descansar de tal hora a tal hora. Todo lo que el hombre se propone para sí mismo, pero no para trabajar para Dios, porque aún puede dormir para Dios, porque dice que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos para el Señor vivimos, es que en todas nuestras cosas en la vida vivimos para el Señor. ¿Me entiende? Y el Señor nos dice, descansa un rato, y en ese descanso nos da un sueño, nos da una revelación, o sencillamente nos hace descansar el cuerpo. Lo hacemos para el Señor, pero no porque yo me planifique, no es que voy a dormir la siesta, después me voy a comer un sándwich allí para reponer la fuerza del cuerpo porque durmió, y después entonces voy a ir a pasear al parque. O sea, estas son cosas que el hombre se va trazando a corto plazo y o cosas a mediano plazo, cosas a largo plazo. Nunca se sacia, nunca deja de planificar todo tipo de cosas para él mismo en el cuerpo, pero su alma queda vacía y para Dios no tiene nada. Para Dios solamente lo que tiene es una vida, si es cristiano, de la mayoría que hay hoy, de la grande multitud, lo que tiene es una vida religiosa, lo que tiene es una vida. El devocional de hoy dice que, por cierto, en toda la escritura no habla la palabra de devocional. Eso solo inventó el cristiano para tapar su iniquidad, para tapar su insensatez, para tapar su negligencia, para tapar su falta de diligencia, para vivir una vida de continua comunión e intimidad con el Espíritu Santo, porque a eso fuimos llamados, a la comunión con Jesucristo. El devocional de hoy, devocional, que no lo hace conocer el corazón de Dios, ni que Dios se le manifieste, ni que nada, porque sencillamente es una obra religiosa para cubrir el momento, para tapar las horas del día y decir cumplí. ¿Ya entiende? El devocional de hoy, la oración religiosa de hoy, de allí de 5 minutos, la asistencia religiosa de hoy al culto, si es cristiano, y allí lo demás, todo el trabajo para mí y demás. Esta es la mezquina vida del hombre en la tierra, hermano. Esta es la miserable vida del hombre en la tierra. Por eso la mayoría va a perdición. Por eso la mayoría va a perdición. Porque son pobres y mezquinos para Dios. Porque son mezquinos para Dios. Pero ¿cuál es la base? Nadie puede hacer esto porque se diga, hay que hacerlo, hay que amarlo. No, hermano, olvídese, no lo va a hacer. Si no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, no lo va a hacer. Va a seguir así la gente. No lo va a hacer. Si no tiene el corazón volcado al corazón de Dios, si no cree en la eternidad y en aquella unidad con Dios, en aquella caminar con Dios eternamente por los mansiones eternas del cielo, por los jardines infinitos del cielo, por los valles gloriosos del cielo, los paisajes gloriosos del cielo, si no tiene el anhelo de esa fe verdadera de conversar con Dios, de ser uno con Él, amando todas sus obras, haciendo sus obras en la eternidad, no lo va a amar, no lo va a hacer, porque no ama lo eterno, porque no cree en lo eterno, porque no cree, porque solo cree en lo que ve, porque solo siente con el cuerpo, no con el corazón, que es para Dios, ¿entiende? No siente la necesidad del alma, porque no tiene amor por Dios. No lo va a hacer. Y lo primero que tiene que hacerle es pedirle amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y con toda su mente y con toda su fuerza, y lo demás vendrá entonces poco a poco por añadidura. Pedirle a Dios sin cesar y confesarse con el Señor y sincerarse con el Señor, a decirle que no lo ama, a decirle que verdaderamente no lo ama, porque la gente por tanta jactancia y por tanta vanagloria no le confiesan al Señor lo que verdaderamente hay. Falta de amor a Dios, hermano. Porque dicen, yo sí amo a Dios porque yo sí hago obras. Primero hace sus obras que no le ha dirigido ni el Espíritu Santo ni se las ha revelado, verdaderamente confirmado. Y dice que hace sus obras y que ama a Dios. Si ya él cree que ama a Dios, nunca podrá decirle a Dios, Señor, verdaderamente yo entiendo y creo que no te amo, pero te pido perdón y te suplico que me dejes ese amor,
porque Él es rico para con todos los que lo invocan. Él es rico con los que se confiesan ante Él. Él es rico para aquellos que se sinceran delante de Él. Él es rico para aquellos que les abren su corazón y le hablan realmente lo que hay, ¿entiende? Él es rico para con todos aquellos que realmente son ricos para con Él, porque esta es la riqueza para Dios, y así entonces el hombre lo podrá amar. De lo contrario no podrá. Y si no ama a Dios, hermano, más que a todos sus sueños, más que a todos sus deseos vanos de la tierra, jamás podrá dejar esos sueños, jamás. Aquellos sueños y aquella forma de vivir, aquella forma de pensar, aquella riqueza, van a ser su amo, van a ser su señor y lo van a esclavizar, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así dice allí en 2 de Pedro 2:19, que el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Y en este caso que estamos hablando, ¿quién es el que vence al hombre? El que vence al hombre es su propio corazón. El que vence al hombre es su propio sueño. En este caso que estamos hablando, el que vence al hombre es su propio deseo. El que vence al hombre es su propio anhelo, la propia conquista que él quiere conquistar. Este es el que vence al hombre, ¿me entiende? Es vencido por su propio deseo, es vencido por su propio anhelo, es esclavo de aquel que lo venció. ¿Se entiende, hermano? Entonces ya no es Dios su Señor, ya no es el Señor su amo, sino que es su sueño, sino que es el deseo de conquistar una u otra cosa, porque para eso trabaja, porque para eso vive, porque en eso se enfoca y en eso vuelca todo su tiempo, hermano. Y el Señor, escuche bien, el Señor no va a negarle a nadie allí que haga estas cosas. El Señor no va ¿cómo le digo? No va a condenar a nadie por eso mientras esté en el cuerpo, sino que la propia palabra lo condenará al hombre, porque el hombre no habrá ejecutado la justicia de Dios. La justicia de Dios, si no se ejecuta, sencillamente no formará al hombre conforme a la imagen del Señor, porque el Señor no va a forzar a nadie, ¿ya entiende? La justicia de Dios, si no se ejecuta en la tierra, la justicia de Dios se ejecuta siendo guiado por el Espíritu Santo y trabajando para Dios en toda riqueza de tiempo y de corazón y de obras para Dios. Y si no se ejecuta esa justicia, el hombre no será enriquecido, el alma no será enriquecida, el alma no se podrá saciar. Esto es así en el mundo espiritual, esto no tiene de otra forma. No es que Dios determinó y dijo, yo quiero que sea así y así sea. No, ninguna forma, sino que la justicia divina la hace ser así, es algo automático, ¿ya me entiende? Automáticamente, hermano, su alma no se va a edificar. Automáticamente su alma no se va a saciar, automáticamente su espíritu no se va a embellecer, automáticamente, y cuando salga no tiene otro lugar donde ir que el infierno, no tiene otro lugar donde ir, porque mira lo que el Señor le dice, a este hombre que él pone como ejemplo. Voy a ir con detalle allí para que entienda bien. Estamos en Lucas 12, que esta es la porción base que tenemos. Esta es la porción base para que se entienda bien esta parábola. Esto es una parábola que habla esta profundidad. Mire, dice el verso 20, Lucas 12, dice el verso 20. Pero Dios le dijo, antes él había dicho, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, comes, bebes, regocíjate, engañándose, ¿verdad? Todo esto lo hablamos. Ahora dice el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué quiere decir esto? El Señor está diciendo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Todo esto es espiritual, porque el Señor está hablando de un hombre, de un espíritu, de una persona que es así, no una persona de un hombre específico, sino de un espíritu que es así, que está en la multitud de la gente, cristianos o no cristianos, ¿ya entiende? Que está en la multitud de la gente, le está hablando a este hombre global,
¿Se entiende lo que está hablando? Le está hablando a este hombre global y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos van a morir por la noche? No. ¿Todos van a morir esta noche? No. Está hablando, tomando el ejemplo de un hombre, pero se está refiriendo espiritualmente a la noche de su alma. Se está refiriendo espiritualmente al momento oscuro que está viviendo en el mundo espiritual. Porque todo eso que él está haciendo lo hace vivir en oscuridad. ¿Se entiende, hermano? Todo eso que él está conquistando, todo eso para lo que él está trabajando, todo eso que él está edificando, todos esos graneros que él está edificando, todos esos graneros que está edificando, toda esa acumulación, no se trata de dinero, se trata de sueños, para que trabaja para sí. Todo eso lo hace vivir en oscuridad, en una oscuridad espiritual, y lo hace vivir de noche. ¿Me entiende? Lo hace vivir de noche, y por eso Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, en la oscuridad de la noche espiritual, en la oscuridad de las tinieblas, en el mundo oscuro en el que vive, porque vive en un mundo oscuro, porque vive cegado, porque sus ojos no ven, su corazón no entiende, vive a oscuras, no le ha amanecido, hermano. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No le ha amanecido. Así como el Señor dice que no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Así es como el Señor dijo, está en el capítulo 11 de Juan, allí cuando el Señor... Capítulo 12 de Juan, verso 9. Cuando el Señor allí está para ir a donde Lázaro. Dice, ¿no tiene el día 12 horas? Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. No se trata de andar de día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se trata de un día espiritual. Se trata de ir en el día de Dios, se trata de andar a la luz de Dios, se trata de andar escuchando al Espíritu Santo en todas sus manifestaciones a través de las cuales Él se manifiesta para ejecutar sus obras, para ser enseñado por Él, para ser edificado por Él y para ejecutar sus obras. Este es el que anda de día, porque anda a la luz de Jesucristo. ¿Ya me entiende? Este es el que anda de día. No se trata de un día físico. Este es el que anda de día. Y este no tropieza. ¿Con qué no tropieza? No tropieza con su propio sueño. No tropieza con pecados. No tropieza con las trampas del diablo. ¿Ya entiende? Dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y dice el verso 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, este es el que anda de noche, el que anda trabajando para sí mismo, el que anda tratando de conquistar todo lo que se le ocurre, el que anda tratando de conquistar todo lo que la sociedad le enseña, el que anda tratando de conquistar todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que se imagina. Y este es aquel del cual el Señor dice, presta atención, hermano, este es aquel del cual el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta es la noche en la cual vienen a pedirle su alma. La noche en la cual él está caminando. Porque el enemigo viene a pedirle su alma al hombre mientras él no ve, mientras él no entiende, ¿me entiende? Mientras sus ojos espirituales están cegados para ver la eternidad, para ver la verdad de todas estas cosas. Y allí entonces es que el hombre caminando de noche, llega un momento en que ya le vienen a pedir, en que le piden su alma. Entonces, cuando le piden su alma, está a oscuras y su alma tiene que ir a las tinieblas por las cuales ella camina. El alma que camina en esta oscuridad porque trabaja para sí, vuelvo y repito, no se trata de que sea cristiano o que no sea cristiano. Claro, es que si no es creyente, de hecho ya es, de hecho camina en tiniebla. Pero no se trata de que sea cristiano, sino que se trata de caminar conforme al trabajo de Dios. Se trata de ir en la vida trabajando ricamente, no escasamente, no mezquinamente para el Señor.
Y no por mi propia mente, ni por el falso profeta que viene a decirme haz esto, haz lo otro, ni por la imaginación de mi corazón, ni por mi propia interpretación de que yo tengo que hacer, que esta es la obra para Dios. No, sino que trabaja a la luz de la revelación de Dios y lo hace para Dios, negándose a sus propios sueños y negándose a lo que él piensa y negándose a lo que él cree y negándose a lo que él entiende. Este camina en luz, pero el otro camina en tinieblas. ¿Por qué? Porque no ser rico para con Dios le hace que le caiga la oscuridad al hombre, le hace que le caiga un manto negro encima. ¿Se entiende? Automáticamente es así. El no ser rico para con Dios hace que le caiga un manto negro encima al hombre que lo cubre. Y así camina. Y así entonces, primero su alma ya está en tiniebla, porque Satanás la tiene, se la pide desde que está en tiniebla, se la pide. Y Dios tiene compasión si alguien de pronto conoció la verdad y empezó a caminar en esa tiniebla y le da momentos de arrepentimiento, pero a los que no se arrepienta, ya esa alma ya entonces se la entrega al diablo y esa alma, su nombre está escrito en el libro de Satanás. Ese está en las iglesias. Aleluya. Y que Cristo viene y dice, hermano, y su nombre de la multitud, gran multitud, escrito en el libro de Satanás en el infierno. ¿Cómo ve? Pero ¿sabe por qué? Porque se han vuelto una religión, no a la voluntad de Dios. Porque no han conocido el corazón de Dios, porque Dios no se les ha manifestado para revelarle su obra. Y caminan con su nombre escrito en el libro de Satanás porque están caminando en tinieblas. Así es. Esto no tiene de otra. Y allá van, porque están caminando en tinieblas hasta el momento, porque Dios allí le da oportunidad para que lo busquen, para que entiendan, para que escudriñen las escrituras, para que le pregunten al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Estoy bien, esta es mi vida que tú determinaste para mí, esta es la obra que tú determinaste para mí. Dios le da oportunidad para que haga todas esas preguntas el hombre a Dios, para que le pida su amor por el corazón de Dios verdaderamente, para que se confiese y diga que no lo ama, y para que entonces Dios se le pueda manifestar. Pero entre tanto que el hombre no hace esto, allá va, con su nombre escrito en el libro del diablo, y hasta el momento en que le llega la muerte, y en ese momento, en el día que no espera, a la noche que no entiende, ¿verdad? Porque esta es la oscuridad en la cual camina, le vienen a pedir su alma. En ese momento, y esto es lo que dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nada, sino que se quemará. Aquello no podrá ir con él por la eternidad. Ni la comida que se comió podrá ir con él, ni el gran pescado asado frito allí que se comió, el pescado de la marca que buscan hoy, el tal, el mejor, el lo otro, el pescado de nombre de más calidad, ni aquella fruta exquisita, ni aquel banquete deleitoso, ni aquella comida dice que más sana y orgánica, nada de eso se irá con él. Nada de eso, ni aquella montaña, ni aquel hotel excelente, ni aquel sueño, ni aquel otro, nada de eso se irá con él, hermano, nada de eso se irá con él. Mire, a lo que salga del cuerpo, va a tener un hambre, como que no comió durante toda su vida, y va a tener una sed, como que no bebió durante toda su vida, y lo peor, esa hambre y esa sed irá con él, y se aumentará por la eternidad. ¿Cómo la va a saciar? ¿Cómo la va a saciar? Nunca la podrá saciar, jamás y nunca la podrá saciar, porque ya terminó su vida. Y cada vez irá más lejos de Dios por la eternidad. Desde el momento en que se perdió, ya lejos eternamente de Dios. Pero infinitamente, será infinitamente sin el Señor. Y esa hambre irá con él y jamás se saciará, porque nunca sació su alma del bien. Y todos los bienes que adquirió, todos los sueños que conquistó, todas sus conquistas, el cumplimiento de sus metas, ya no irán con él. Serán tormento para esa alma, porque le atormentará el recuerdo de haber estado dedicando su tiempo a esas cosas. Lo atormentará, porque aquello fue su desgracia. Y lejos de un bien le dio mal. Aquello fue su desgracia. Y lo que Dios tenía determinado se perdió para siempre. Ya jamás y nunca lo podrá hacer. Porque eso es lo que enriquece al alma. Eso es lo que alimenta al alma. Eso es lo que le sacia la sed al alma. Espiritualmente así es, hermano. Y nunca tendrá oportunidad para poder hacerlo.
¿me entiende? Nunca ya volverá a tener la oportunidad para poder hacerlo, para poder alimentar su alma, para poder saciar esa sed, ni para poder enriquecer esa alma trabajando ricamente para con Dios. Ya nunca más podrá hacerlo, nunca más tendrá la oportunidad porque se perdió para siempre. ¿Me entiendes? Se perdió en la noche de sus sueños conquistados, se perdió en la noche de sus... Así, tranquilo, como dice también en el libro de Job, que en paz descienden al Seol. O sea, van saltando y danzando, van cantando, van conquistando sus sueños. Job capítulo 21 y verso 13 dice que pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. En esta falsa paz, en esta falsa saciedad, conquistando. Unos no han conquistado, dirá alguno, pero entonces eso no es conmigo porque yo no he conquistado. No, es que desde el momento en que lo tiene en mente, ya va en este camino. Desde el momento en que no es rico para con Dios, ya va en este camino. Unos conquistan, otros no, pero se pasan la vida en eso. Se pasan la vida soñando, pero no soñando para la riqueza espiritual de su hombre espiritual, no soñando por cumplir el propósito de Dios en sus vidas, no, soñando para sí mismo, soñando para la miseria eterna que van a recibir con aquellos sueños, con aquellas conquistas, ¿me entiende? Entonces se pasan la vida soñando y desde ese momento, aunque no conquisten muchas cosas, otras sí, pero se pasan la vida perdiéndolas y dice, en esa oscuridad descienden al Seol, en esa oscuridad, como dice, por ejemplo, allí en el libro de Job capítulo 21, pero desde antes dicen, del verso 10, sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Estas son todas sus obras. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Estas son todas sus obras. Y estas son todas sus obras. Dice, al son de tamboril y de cítara saltan, en su regocijo, en su deleite. Y se regocijan al son de la flauta, al son de sus sueños. Y dice, pasan sus días en prosperidad. Y en paz descienden al Seol. Aunque no sea que hayan alcanzado de pronto riquezas de prosperidad material, como a lo que la gente tiende a llamar prosperidad, pero prosperidad de sus sueños, prosperidad de sus obras, prosperidad de sus propios pensamientos, prosperidad del hombre natural, del hombre terrenal, nacido de carne y de sangre. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Pero ¿cuál es esta paz? Esto es una falsa paz, o sea, tranquilos en sus conquistas, tranquilos en sus obras. No ve que hay gente allí comiéndose un gran bistec. Allí le dio una cosa y allí murió. Imagínense, en esa paz desciende al infierno, el último bocado que se comió. Pero no para irse al cielo, no para, porque el que muere, pero va con el Señor porque vivió trabajando para el Señor, fue rico para con Dios, este no muere, este va a un gozo eterno, hermano. Sale del cuerpo y su alma siente un regocijo y un deleite, y su alma siente que ha comido banquetes exquisitos porque verdaderamente se lo comió, ¿me entiende? Que fue a Cristo el Señor, y su alma va con esa fuerza traspasa los umbrales de la eternidad y entra por la puerta gloriosa del cielo, hermano, porque tiene fuerza para subir y sus ángeles lo llevan, pero tiene fuerza para levantarse. El otro, ¿cómo tiene fuerza si nunca comió, si nunca bebió? Tiene que descender al lugar de los débiles, al lugar de los verdaderos débiles, porque el débil es fuerte. ¿Cuál es el débil? El que se hace débil y que no hace nada por sí mismo y que es débil para todo lo que piensa hacer, y que la fuerza de él es la orden de Dios y la voluntad de Dios y el amor a Dios. Este es fuerte en el interior, ¿me entiende? Aunque por fuera de pronto es débil. El otro no, el otro es al revés. Por dentro está debilucho porque no come y no bebe, no hace la obra de Dios, no hace la voluntad de Dios. Y cuando sale, no tiene fuerza para levantarse, sino que tiene que ir a las tinieblas del infierno. En paz desciende al Seol, así como el Señor le dijo a aquel, en el ejemplo que tenemos allí en la parábola: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto
de quién será. Así es el que no es rico para con Dios. Así es el que es rico para consigo mismo, pero no es rico. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pero no se trata, vuelvo y repito, de un tesoro de dinero. Se trata del tesoro de la vida. ¿Entiende, hermano? Se trata de ese tesoro. Esta es aquella parábola que el Señor da acerca del hombre rico que edificó, que tenía mucha riqueza, derribó su granero y lo edificó mayores, y dijo a su alma: come, bebe, regocíjate porque muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte a tu alma lo que has provisto, de quién será. Y así el que hace tesoro para sí no es rico para con Dios. Esta es esta parábola que es para todos. Esto no le habla a un hombre rico, porque el Señor no está alertando. Escuche bien, el Señor no está alertando a los ricos de dinero de este siglo, de esta tierra. El Señor está alertando a todo aquel que no es rico para con Dios. ¿Se entiende, hermano? El Señor está alertando a toda la humanidad, pobres o ricos de dinero. El Señor está hablando de una riqueza espiritual, de una pobreza espiritual, de un enriquecimiento de lo que el hombre desea, del que trabaja para sí mismo. El Señor no le está hablando a gente millonaria de dinero. El Señor le está hablando a todos. El Señor le está hablando a toda la humanidad. Y por eso termina diciendo el verso 21: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque el Señor vino a llamar a hombres y a mujeres, a todo el mundo, a hombres para que sean ricos para con Dios, para ser enriquecidos espiritualmente y para ser uno con Dios, la imagen de Dios en la eternidad. Este es un alma enriquecida que alcanza la imagen de Dios en todos los atributos espirituales que Dios va desarrollando y formando en esa persona desde el principio hasta el final, desde que se convierte hasta el final. Ese es el que es rico para con Dios, y al unísono se va enriqueciendo él, porque Dios lo va enriqueciendo de infinidad de atributos espirituales. Este no trabaja para el fuego, este trabaja para una gloria infinita, y cuando va al cielo se halla con unas mansiones gloriosas infinitas, con unas habitaciones que una sola habitación llena una ciudad de la tierra. Una sola habitación de la más pequeña. Tiene honra, tiene gloria, honra entre los ángeles, pero aquellas cosas no corrompen, aquellas cosas hablan de la imagen de Dios en él. Aquellas cosas materiales hablan de su honestidad, de su fidelidad, de su humildad. Aquellas cosas tangiblemente se materializan en cosas materiales en el cielo, pero la profundidad de esas cosas es toda la imagen de Dios formada en el hombre. ¿Se entiende? Así de enriquecida esa alma. Todas las riquezas son de Dios, porque Él es toda la riqueza. ¿Me entiende? Pero habla del corazón de Dios, y así se materializan. Así es también cómo se materializará la vida del creyente en la eternidad. Y su felicidad será infinita, hermano. Y su paz será infinita, que no hay lenguaje humano que pueda describir tal felicidad, tal paz, tal gozo, tal regocijo eterno, hermano. Y tal honra. Ese es el que es rico para con Dios y no para consigo mismo. Una de las dos. O ser rico para con Dios y no para con su propio deseo, o ser rico para consigo mismo, para su propio deseo en el cuerpo y no para con Dios. Pero el inteligente enriquece su alma a través de ser rico para con Dios y se contenta con lo que Dios le da y sufre vicisitudes en el cuerpo, pero tiene lo necesario. Tiene lo necesario, porque dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es una ganancia, la piedad acompañada de contentamiento. Es lo que dice 1 Timoteo 6, allí 8 o 9, por allá, que dice que gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Entiende? 1 Timoteo 6:6 dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Se contenta con su techo, con su abrigo, con su alimento que Dios le da. Se contenta con esto. No anda buscando sueños de crecimiento, de maestría, de doctorado, sino de un sueño para Dios. Crecimiento interior, crecimiento espiritual, enriquecimiento espiritual. Y hacer la voluntad de Dios sin pretender nada de la tierra. ¿Me entiende? Este adquiere gran ganancia, hermano, gran ganancia, y va ganando más mientras se va contentando con eso, pero va enriqueciendo su trabajo para Dios y es rico para con Dios, pero se contenta. Por eso es que dice que es gran ganancia, gana más, gana más, gana más, gana más, gana más, de modo que alcanza la imagen de Dios. ¿Ya entiende? Alcanza la imagen de Dios, y así será por la eternidad. Esta es la promesa que Dios hace. Pero lo opuesto es aquel ejemplo de aquel hombre rico. Eso es lo opuesto, hermano. Pero esta es la promesa que Dios hace. La ganancia eterna. El que es rico para con Dios recibe esta ganancia eterna. El que no es rico para con Dios recibe esta miseria eterna. El que piensa en sí mismo porque confía en sí mismo y confunde, hermano. Confunde el beneficio del cuerpo con el beneficio del alma. Confunde la saciedad del cuerpo con la saciedad del alma. Confunde el alimento del cuerpo con el alimento del alma. Amén, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Así que sea el Señor que nos ayude y nos lleve al entender todas estas cosas y a ejecutarlas en espíritu y verdad. No solamente de oídas. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios.